Los conceptos básicos del psicoanálisis. Esta es una presentación donde haremos un breve repaso sobre la teoría psicoanalítica con su principal representante, Sigmund Freud. Influencias en el psicoanálisis. Bueno, tenemos a Leibniz, que denominó a una de las partículas llamadas nómada, en la cual Leibniz a comienzos del siglo XVIII elaboró esta teoría y denominó a las nómadas, y cada una de ellas tenía su centro de impulsos. Si bien Freud no fue el primero en descubrir el inconsciente, sí lo caracterizó, y de ahí es que viene su principal aportación. También reconoció que Schopenhauer desarrolló antes que la idea de la represión del inconsciente. Sin embargo, también se dice que Freud había desarrollado las mismas ideas sin haberlo leído. Freud se basa mucho en la tesis evolucionista de Darwin y muchas ideas surgieron directamente de esta teoría. Ahora veamos la vida de Sigmund Freud. Su sistema se basaba en una gran parte en la observación de sí mismo. Él se decidió a estudiar por la medicina, aunque no le gustaba su práctica. Pronto encontró este camino, el de estudiar la neurología y psiquiatría. Y bueno, se fue por aquí. En 1880 osciló entre el estudio de la anatomía, del sistema nervioso y el de la psiquiatría, y publicó muchos artículos. Ya en 1909, ya como más reconocido en el mundo de la psicología, fue invitado a hablar a la Universidad de Clark, donde ya tenía como discípulo a Jung, y a él también lo llevó. Jung se dio cuenta, porque él asistió después a otras pláticas, de que el psicoanálisis era mejor recibido si no insistía tanto en el sexo. El surgimiento del psicoanálisis. El germen del psicoanálisis apareció en el trabajo de Breuer y Freud, publicado en 1895, sobre la histeria. El principal caso que manejaron fue con Ana O, y aunque no la pudieron curar del todo, sí mejoró lo suficiente como para llevar una vida digna y ya no tener que necesitar tanto de una terapia. Las ideas bases para el psicoanálisis. Pienso que muchas de estas ideas siguen en vigencia. En especial me llama mucho la atención la de que los síntomas parecían a menudo expresiones de sucesos que el paciente no podía recordar, o de impulsos de los que no era consciente. En este caso, Freud se dio cuenta que porque él se basaba en las experiencias que le relataban sus pacientes, y se dio cuenta que muchas de estas experiencias no existían. Sin embargo, él determinó que aunque no hubieran existido en su vida, si el paciente pensaba que sí eran algo que había vivido, o que las fantaseaba, o que sí eran parte de su historia, era igual de importante y determinante. Entonces sí las tomaba en cuenta. Él decía que el paciente solo puede curarse mediante la recuperación y elaboración de lo reprimido. En el aparato psíquico que nos describe Freud, él creía haber encontrado dos estados, el inconsciente y el consciente. El primero opera con el proceso primario y el segundo con el proceso secundario. La lógica ordinaria se aplica al segundo.
En el tratamiento de la neurosis, el análisis de la resistencia contra el recuerdo de los materiales reprimidos es entonces una de las tareas más difíciles e importantes del analista. Él en su trabajo se da cuenta que muchas de las situaciones que hemos vivido con los diferentes familiares eran transferidas hacia el terapeuta. Entonces el terapeuta formaba como un puente muy importante para poder sacar todas esas situaciones que traíamos reprimidas. Bueno, entre sus principales colaboradores encontramos a Alfred Adler y Skettel. Bueno, al fin y al cabo, sus colaboradores, al estar tan cerca de él y hacer un análisis tan detallado de la teoría, terminan convirtiéndose, como menciona el texto, en rebeldes. Algunos de ellos forman algunas escuelas y forman sus propias teorías basadas de la teoría de Freud, pero con sus propias diferencias. El más importante de sus colaboradores fue Carl Gustav Jung. Se interesó en la teoría de Freud después de leer la interpretación de los sueños. Él hace muchas diferencias hacia la teoría de Freud, donde, por ejemplo, él piensa que el libido es una energía vital de carácter biológico general en lugar de una sexual. También tenemos como otros colaboradores a Rank y Ferenczi. Ahora veremos lo que era el psicoanálisis basado precisamente en las ideas de Freud, que si bien es atacado de muchísimas partes, no se puede negar de su importante colaboración en el mundo de la psicología. Se dice que el psicoanálisis es una disciplina que se inició con el estudio de la neurosis por medio de las técnicas hipnóticas. Sus postulados básicos es: la vida psíquica está determinada, el inconsciente desempeña un papel predominante en la determinación de la conducta del hombre, los conceptos explicativos más importantes son motivacionales, la historia del organismo es de extrema importancia en la determinación de la conducta contemporánea. Todos los datos básicos del psicoanálisis habían sido recogidos de situaciones terapéuticas, y era como difícil, y se consideraba también el psicoanálisis una especie de tabú, pues esta información estaba prohibida que fuera esparcida por ética, ¿no? Se quedaba como en el secreto. Entonces era difícil hacer un análisis o poder crear una teoría, ya que muchas de estos conceptos o de este material pues no era presentado hacia los demás científicos. Algo que me parece muy importante es que Freud declara que hay un paralelismo psicofísico, es decir, que los procesos psíquicos no pueden ocurrir en ausencia de procesos fisiológicos, y estos últimos deben preceder a los primeros. Bueno, pues como habíamos mencionado, el psicoanálisis fue muy criticado, en especial por su acentuación a lo sexual. De las principales contribuciones del psicoanálisis es que, bueno, hizo que el mundo conociera lo que era la psicología y la psiquiatría, que muchos de los conceptos son usados actualmente y se supone que son entendidos. También digamos que la significación de los factores inconscientes en la determinación de la conducta fue una de sus más grandes aportaciones. Y también explicó de manera audaz muchos tipos de conducta a los que antes se consideraba fuera del reino de la explicación científica. Muchísimas gracias por haber